Gracias por abrirme las puertas de tu casa, por permitirme entrar a ella, por permitirme acompañarte a pesar de las circunstancias, de la situación que nos rodea y nos atraviesa, por medio de este video, por medio de estos instantes de reflexión. Quiero compartir contigo el día de hoy algunos pensamientos acerca de la parashá de esta semana, Parashat Naso, que tiene como uno de sus ejes principales un ritual un tanto extraño que involucra a la mujer que conocemos en la Torá como sotá, es decir, una mujer sospechada de adulterio, de infidelidad por parte de su esposo. El ritual al que es sometida esta mujer es, como les dije antes, a nuestros ojos extraño, pero quiero agregar algo, también es aberrante. Y por esa razón no lo voy a repasar aquí. Quienes estén interesados, interesadas en sus detalles, en sus pormenores, pueden encontrar esto en el capítulo quinto del libro de Bamidbar. Tan solo déjenme recordarles que esta ceremonia tan extravagante comprende brebajes, invocaciones cuasi mágicas empleadas por el Cohen, el sacerdote que se erige en este evento como una suerte de juez de la moral, capaz y dispuesto de juzgar a esta mujer ante las sospechas de infidelidad. Incluye este ritual abjuraciones, pero por sobre todas las cosas lo que nos resulta fundamental a nosotros es que este ritual no es sino un intento público por poner en vergüenza, por humillar a esta mujer que asume los rostros de todas aquellas que sufrieron, que siguen sufriendo hasta el día de hoy la marginación, el sometimiento a la violencia física o verbal por parte de sus parejas, por parte de los varones. Y por todo lo que describí recién, entienden y seguramente acuerden conmigo en cuanto a que es natural y deseable que nuestra reacción ante este ritual sea la de condenarlo, la de considerarlo algo pretérito, pasado, irrelevante en nuestra experiencia judía moderna. Y no lo digo solamente yo, lo dicen y sostienen esto incluso los rabinos de la Mishnah hace casi 2000 años, quienes se encargan de, con mucha sensatez, de descontinuar este ritual al considerarlo inadmisible, al considerarlo impracticable. Ahora, la pregunta que me quiero hacer junto con ustedes es la del por qué. ¿Por qué, si se trata de un evento, de un suceso que ya fue declarado inaplicable, inadmisible en nuestra propia experiencia, en nuestra propia práctica judía, por qué debemos año tras año tornarnos a él, leer sus descripciones detalladas? ¿Acaso no podríamos, al llegar a esta instancia del ciclo de la lectura anual de la Torá, virar hacia otros textos que nos resulten más inspiradores, más enriquecedores? Y quizás eh, seamos meritorios de una respuesta si logramos corrernos, siquiera por unos instantes, por unos segundos, de aquello que nos perturba, que moviliza y despierta nuestro desagrado ante este suceso. Eh, Quizás hallemos la respuesta a esta pregunta si logramos centrarnos en las emociones, es decir, si logramos humanizar, indagar en el sentir de aquellos que están involucrados en esta ceremonia. La Torá usa una frase clave para entender esto. Ve'avar alav ruach kiná vekiné tishto. Aparentemente el hombre que arrastra a la fuerza, que somete a la mujer a este evento de humillación, se ve apoderado, así lo dice el versículo, casi que poseído por un arrebato de celos, ruach kiná, o más bien por un espíritu de recelo, por un espíritu de encono. Se trata de un sentir en el que el miedo por perder a aquella persona que ante nuestros ojos y sentir es nuestro tesoro más preciado, se ve completamente desproporcionado. El miedo sale de proporciones, pierde toda dimensión, va carcomiendo a esta persona
de tal modo que ese temor, ese miedo, se torna finalmente en furia, en cólera, en una cólera que enceguece, que le hace perder de vista a este hombre, a la persona que tiene enfrente suyo, a la persona que supo amar. Sentimientos como este, sentimientos de encono, de odio, que nos llevan a desfigurar el rostro del otro, a deshumanizar al otro, a tratarlo como una cosa, como un objeto que podemos someter a los designios de nuestra propia voluntad, que podemos humillar, que podemos clasificar, que podemos cosificar. No nos son ajenos. Noticias motivadas por este ruaj quiná, este espíritu de recelo, de odio, de resentimiento hacia otros, recorren lamentablemente hace ya algunos días en la última semana el mundo. Se trata de imágenes que no solo retratan lo que sucede en otras latitudes, en lugares alejados. Se trata de imágenes, de noticias que describen un sentir profundamente arraigado en nosotros mismos. Ese sentir que describe la Torá y que subyace el suceso, el ritual que involucra a esta mujer, la mujer Sotá. Se trata de emociones que, al igual que lo hicieran los rabinos de la Mishnah y del Talmud respecto de esta ceremonia, debemos condenar, debemos bregar por transformar dentro nuestro. Se trata de las emociones, de los miedos, de los temores tan arraigados en nosotros mismos que nos resultan ya invisibles, pero que nos llevan así a clasificar, que nos llevan a deshumanizar al otro, que nos llevan a hablar de los otros en nuestro lenguaje corriente como si fueran meros objetos, meras cosas. Y ejemplos de estos van a poder encontrar de sobra, no hace falta que se los mencione aquí y ahora, en este momento. Los rabinos del Talmud sugieren que la palabra sotá proviene del término shtut, que en hebreo significa estupidez. Los rabinos del Talmud nos recuerdan que el mayor acto de estupidez, de embrutecimiento humano, es nuestro enajenamiento de la realidad que nos rodea. Es nuestra alienación consciente y sistemática que nos lleva a ignorar, a desoír el clamor del otro, su dolor, su necesidad. Es lo que nos impide ver en su semblante el rostro de un igual. Nuestros sabios nos recuerdan que solo cuando somos capaces de descubrir en los ojos de aquellos que nos rodean, de aquellos que nos confrontan e interpelan con su mirada, cuando somos capaces de descubrir en ellos el semblante de un otro, de un igual, es entonces cuando logramos trascender, cuando logramos arrancarnos de nuestra propia incompletud, para poder buscar en los otros las piezas faltantes. Es entonces, solo entonces, cuando logramos trascender a través de ese vínculo genuino que trazamos con un otro, que entendemos, que concebimos como un igual. Ese vínculo genuino que no es sino un vehículo para poder redescubrir no solo al otro, sino a aquel a quien consideramos un totalmente otro, un otro absoluto, la divinidad, Dios, Havayá, la existencia, la fuerza, el sentido que permea todo cuanto existe. Te deseo en este Shabbat que seas capaz de descubrir al otro, de redescubrirte en el rostro de aquellos que te rodean. Shabbat Shalom.